Vamos a continuar con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio plantea leer 5 números por teclado, determinar su promedio. Empezamos nuevamente con un proyecto nuevo. Lo que tenemos que hacer es definir alguna variable para poder leer esos números. Tenemos dos opciones. Podemos decir int número 1 y definir las 5 variables para los demás números, o podríamos pensarlo de ir acumulándolos a los números de forma de que a medida que leemos un nuevo número se vaya sumando alguna otra variable. Obviamente esta opción es válida, número 1, 2, 3, 4 y 5, pero ¿qué pasa si tuviésemos que leer 1000 números? Obviamente no podríamos declarar 1000 variables. Podríamos hacerlo, pero pasaríamos más tiempo declarando variables que sumándolos. Entonces, vamos a utilizar solamente una sola variable, número, y vamos a definir otra nueva variable que se llame suma. La variable número, podemos llamarla por ejemplo número actual, va a ser la encargada de almacenar el valor que estemos leyendo actualmente. Entonces, cout ingrese un número. Cin, y el cin va a leer el valor del número y lo va a guardar en la variable número actual. Ahora, ¿qué pasa si ejecutamos esto? Si ejecutamos esto, nos va a decir aviso, variable suma sin usar. Esto es una indicación que nos da el compilador, pero que no tiene ningún problema porque es un error que no es grave. Entonces podemos ejecutar esto y nos dice ingreso un número, apretamos 3 y bueno, termina el programa porque es lo único que escribimos. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para leer 5 números? Para leer 5 números tendríamos que repetir este conjunto de instrucciones 5 veces. Para repetir eso podemos usar la instrucción while. La instrucción while en castellano es algo como mientras ocurra una condición, hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a repetir? Lo que va a repetir es la instrucción ingrese un número y leer ese número. Ahora, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Por ejemplo, números leídos sea menor a 5. Ahora, ¿cuál es el valor de números leídos? Ahí. ¿Cuál es el valor de números leídos? Es una variable que todavía no existe, entonces hay que definirla. Int números leídos, y vamos a poner por defecto que su valor al principio del programa va a ser 0. Entonces, mientras los números leídos sean menor a 5, va a ejecutar estas dos instrucciones. Ahora, ¿cómo se entera la computadora de que leímos un nuevo número una vez que se ejecutaron estas dos instrucciones? Hay que indicárselo diciéndole que números leídos es igual a el valor que tenía números leídos antes más 1. Esto no es una ecuación matemática, sino que le indica a la computadora de que a la variable números leídos le guarde lo que había antes en números leídos más 1. C++ tiene una forma digamos más abreviada de hacer esto, que es números leídos más, punto y coma. Es lo mismo, esta instrucción y esta instrucción son exactamente iguales y nos permiten decirle a la computadora que cada vez que se ejecute esto, incremente en 1 el valor de la variable números leídos. Vamos a ver si esto funciona. Compilamos y ejecutamos. Nos vuelve a avisar que la variable suma sigue sin usar, no importa. Ponemos play. Y ahora le decimos, ingresa un número, 3. Nos vuelve a preguntar, ingresa un número, 5, 6, 3, 1. Y una vez que ingresamos los 5 números, la condición números leídos menor a 5 deja de ser cierta. ¿Por qué? Porque números leídos se va incrementando en 1 cada vez que se ejecuta este ciclo del while. El while va a ejecutar estas 3 instrucciones y cuando se encuentre esta llave acá va a volver a la llave esta inicial y va a volver a ejecutar estas instrucciones. Por eso es muy importante poner números leídos más, porque si olvidamos
escribir esta instrucción, va a seguir ejecutándose infinitamente porque nada le va a decir que esta condición cambió acá arriba. Entonces, el while funciona de esta forma. Al principio del programa, números leídos vale 0. Pregunta: mientras números leídos, que vale 0, sea menor a 5, obviamente se cumple, entonces empieza a ejecutar cout, ingresa un número, cin, número actual. O sea, muestra el cartel en la pantalla y lo lee. Y una vez que hizo esas dos cosas, incrementa en 1 el valor de la variable números leídos. O sea que en el primer ciclo, números leídos va a pasar a valer 1. Ahora, una vez que leímos ese número, vale 1, después vale 2, después vale 3, después vale 4, después vale 5. Como 5 no es menor a 5, ese while no tiene más una condición que se cumpla y deja de ejecutar el contenido en su interior. Ahora, vamos a ver que esto no nos sirve para calcular el promedio. Lo que nos está faltando es acumular los valores de esos números que vamos leyendo. Para eso vamos a usar la variable suma. Ahora, si decimos suma es igual a suma más número leído, perdón, número actual, y ejecutamos esto, y al final de todo mostramos cout, la suma es suma, lo que deberíamos esperar es que después de leer todos los números nos dé la suma de los números que fuimos leyendo. Vamos a ver que ocurre algo bastante particular. Vamos a ejecutar esto y vamos a leer. Ingreso número 1, 2, 3, 4, 5. La suma es 15. La suma es 15 significa que hizo 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, más 5, 15. No nos está mostrando el promedio, ¿sí? Nos está mostrando la suma. Entonces lo que tenemos que hacer es dividirlo por la cantidad de números que hayamos leído. En este caso, la suma es suma. El promedio es suma dividido 5, que son los 5 números que leímos. Probémoslo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. La suma es 15, el promedio es 3. Notemos algo. Este 15 salió pegado a el promedio es 3 porque no pusimos un end L al final de esta instrucción. Entonces podemos colocarlo acá, end L. Volvemos a ejecutar esto. Compilando y ejecutando. 1, 2, 3, 4, 5. La suma es 15, el promedio es 3. Parece que funciona, pero probemos ahora, por ejemplo, lo siguiente. 10, 20, 30, 35, 38. La suma es 133 y el promedio es 26. Si probamos esto, si hacemos esta suma manualmente, vamos a notar que en realidad el promedio da con coma, pero nos está mostrando un valor entero. Esto ocurre porque como estamos usando suma, vamos a probarlo con un ejemplo más claro para que se note. Por ejemplo, 2 más 2 más 2 más 7 más 2. 2 más 2 más 2 más 2 es 8, más 7, 15. Obviamente el promedio, vamos a probarlo con algo que no nos dé justo. 1 más 1 más 1 más 8 más 8. Bien, 19. 19 dividido 5 obviamente no es 3 entero, da con coma. Entonces, ¿por qué nos está dando este 3 de forma entera? Nos está dando este 3 de forma entera porque la variable suma es una variable del tipo entero, entonces no puede aceptar números con coma. Si en cambio la convertimos a del tipo float, probamos nuevamente. 1 más 1 más 1 más 8 más 1. Ahora la suma es 12 y el promedio es 12,4 y nos da con coma. Un detalle importante que nos faltó aclarar acá es que la variable suma al principio tiene que valer 0. En este entorno de trabajo que tengo yo parece que funciona bien, pero en la mayoría de los entornos de trabajo la variable suma al inicio del programa
tendría un valor aleatorio. Por ejemplo, vamos a ver si funciona. Suma, cout, suma. Ponemos. Acá el compilador nos avisa que se utiliza suma sin iniciar esta función. Obviamente se está dando cuenta de que la variable suma no tiene un valor. Si ponemos play, nos aparece 0 porque el compilador la puso en 0. Pero otros compiladores, especialmente en Windows, no hacen esta conversión. Y ese 0 que se nota ahí, al principio del ingreso un número, a veces es un número aleatorio. Y puede hacer que el programa dé cualquier valor. Entonces, muy importante que al principio la suma valga 0. Vamos a probar una última vez esto. Entonces ponemos ingreso un número, 1, 2, 3, 7, 5. La suma es 18 y el promedio es 3,6.